La economía del país sufre cambios y ha sufrido, y bueno, hay diferentes expectativas. Vamos a hablar sobre este tema importante para todos con el especialista de este tema en este programa. Escuchamos al licenciado Leonardo Valverde. Buenas tardes, licenciado. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes para ustedes y a los amables televidentes. Complacido de estar con ustedes. Para nosotros es un placer, como siempre. Licenciado, inmediatamente, el país tiene una situación económica que ya hemos hablado anteriormente, usted y yo, con el proceso de COVID-19, enfrentándose a esta situación en conjunto con el mundo. Pero ahora también el país tiene un nuevo gobierno. ¿Cuáles son las expectativas, específicamente en términos económicos, en estos dos temas en conjunto? Cómo no, yo pienso que tanto los 41 días que transcurrieron para que se hiciese el traspaso de mando, como los 2 días que ya lleva prácticamente en Palacio el presidente Luis Abinader, las expectativas han sido muy buenas, sobre todo la aceptación que la población ha tenido de las decisiones que ha tomado, sea vía Twitter o sea vía ya los decretos que ha emitido. Igualmente el discurso del señor presidente fue un discurso muy bien elaborado, un discurso que se preparó para realmente llenar las expectativas en términos de la situación difícil que tiene el país y la nación en esta coyuntura histórica. Es decir, si se tiene a la mayor parte de la población a la expectativa y a favor de las decisiones que se han estado tomando, y se tiene claridad de lo que hay que hacer, eso pues es muy significativo a la hora que se tomen las decisiones. Igualmente pienso que el anuncio que hizo el presidente Abinader de que reunirá al liderato nacional para consultarle y acordar cosas de las que deben hacerse en esta coyuntura es una propuesta y una decisión muy inteligente, porque los países en medio de la crisis lo primero que hay que hacer es unificar a las fuerzas vivas de la nación para que empujemos en la misma dirección todo, dado que no se trata de intereses particulares, sino del interés nacional. Respecto a las perspectivas económicas, yo había dicho anteriormente y todavía lo mantengo, que el presidente, que bueno que lo ratificó, la situación actual es una situación sanitaria, fundamentalmente de salud. Y después que nosotros tengamos claro cómo es que vamos a atajar esta pandemia, cómo la vamos a diezmar, no eliminándola totalmente, pero sí controlándola, en esas medidas la posibilidad de la recuperación económica va a ser mucho más segura y mucho más sostenible. De ese abanico multicolor que ha conformado el gobierno de Luis Abinader, dándole participación a los aliados políticos, dándole participación a la sociedad civil también, es una muy buena expresión de que parece que va a gobernar en el marco del mayor acuerdo posible. No hay que estar de acuerdo al 100%, pero sí una buena franja de los sectores políticos, sociales y económicos están de acuerdo con un pacto, pues ya ahí hay un mundo por ganar para conjurar la situación difícil que en términos de salud, que en términos económicos tiene la República Dominicana en estos momentos. Por suerte que nada más son esos dos problemas, porque ya el problema político pasó. Es decir, ya el enfocamiento por parte del gobierno debe ser, primero, a diezmar la pandemia y segundo, a la recuperación económica. Con esos dos aspectos ya el conjunto de las demandas, el conjunto de la situación difícil, pues yo pienso que tenderán a irse paliando poco a poco. Bien, históricamente siempre ha habido grupos empresariales, sectores. En este caso, podríamos decir más o menos que los sectores empresariales grandes, esos apellidos grandes, Abinader contaría con el apoyo, habría cierto enfrentamiento. ¿Cómo podría Abinader manejar eso? ¿Cómo se vislumbra esa parte? Mira, yo pienso que el ambiente que se ha creado, los empresarios lo que tienen son intereses económicos y empresas.
y no si bien utilizan las políticas como una manera de incidir y de hacer responsabilidad social y también de buscar franja aliada del poder político, los empresarios están en sus empresas. Y por eso es que los sectores empresariales durante los procesos electorales apoyan casi a todo el mundo, pero sobre todo apoyan a las dos fuerzas que ven que tienen posibilidad de ganar. Es decir, que con cualquiera de las dos que ganan, los empresarios quedan. Pero lo concreto para tu pregunta es que ya el Consejo Nacional de Hombres de Empresa y otros gremios empresariales significativos han manifestado su entero respaldo al gobierno del presidente Luis Abinader, porque eso es lo que deben hacer los empresarios. Si la situación de los países va bien, si la economía va bien, si el estado de salud y de educación del pueblo va bien, entonces ese es el escenario que los empresarios necesitan para hacer lo que ellos saben hacer, que es articular el capital y entonces a partir de ahí generar empleo, generar riqueza, pero sobre todo generar utilidades, que es el objetivo de cualquier empresario en cualquier sistema capitalista de mercado. Es decir, que ahí no creo que vaya el presidente a tener problemas. La otra cosa es que el sector empresarial tiene que apostar a que el presidente Abinader y su gobierno le vaya bien, porque de ahí va a depender que puedan reestructurar sus empresas y además de reestructurarlas, que puedan ponerla en condiciones de competir con los homólogos internacionales y a la vez hacer rentable sus actividades empresariales y comerciales. Licenciado, tuvimos la presencia de Mike Pompeo en la República Dominicana. Esto, el que viniera un secretario de Estado a una toma de posesión, hacía muchos años que no se daba. Aparte de que como que no se veía esa concentración íntima con Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y ahora se muestra entonces esa intención de relación más cercana con Estados Unidos y podría alejar un poco más a China, habiendo tenido una relación cercana hace poco tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué podría significar económicamente y cómo se va a manejar este equilibrio con dos países que no se llevan muy bien? Entonces, ¿con quién le conviene más a la República Dominicana y cuáles serían los parámetros que tomaría Luis Abinader en esta relación? Como no, mira, el tema de Pompeo, Mike Pompeo, es un tema prácticamente ya sin grandes efectos respecto al gobierno anterior del presidente Danilo Medina. No hay duda de que los Estados Unidos siempre han trazado línea y han fijado como el camino que deben seguir los países aliados respecto a las relaciones económicas, las relaciones exteriores de esos países. El gobierno de Danilo Medina, sobre todo, no oyó en su totalidad los mandatos del gobierno de los Estados Unidos y eso creó una fisura ciertamente entre el gobierno de Medina y los Estados Unidos. Y ahí hay varios casos que se pueden mencionar, como el caso de Venezuela, el mismo caso de China, el caso de Cuba y otros países, bueno, abrieron un poco la toma de decisión al margen del pensamiento y el interés de Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, Estados Unidos ya no es aquella potencia y aquel capitalismo e imperialismo. Estados Unidos es un país que sigue siendo fuerte, que sigue siendo una nación extraordinaria y sigue tomando postura beligerante en la geopolítica internacional, pero ya no es dueño del mundo. Es decir, el mundo está repartido entre el G7, pero también está repartido entre los países del G20, los países que han ido alcanzando condiciones de desarrollo. Es decir, la geopolítica cambió. Ya ahora, obviamente, esa fisura que habían con el presidente Abinader y el anuncio incluso de que se van a restablecer unas relaciones más transparentes con los Estados Unidos y de mayor colaboración, esto de parte y parte dicho en los días recién pasados, eso despeja mucha duda. Pero te quiero decir a los televidentes de su espacio, es que este problema de China no es un problema de diplomacia, es un problema económico. Los Estados Unidos no han podido sacar. China cada vez tiene una presencia mayor en su economía y en sus actividades en los propios Estados Unidos. Y no lo han podido sacar ni lo van a sacar porque no le conviene. Entonces la República, los chinos, aunque uno quisiera sacarlo,
de República Dominicana, eso no es posible. La guerra comercial, la guerra por el control del mercado la ha ido ganando China en los últimos 10 años. Claro. Y por más que Estados Unidos ha querido, no ha podido atajar a China. Entonces creo que va a haber una dualidad de mantener las relaciones comerciales y diplomáticas con China y también entonces hacer una reestructuración muy probablemente de las relaciones de la República Dominicana con los Estados Unidos. Es que Estados Unidos ha perdido niveles fuertes de competitividad en el mercado mundial y eso no se expresa solamente con la República Dominicana, sino con otros países. Perfecto. Es decir, que en términos económicos, esta pandemia puso a todo el mundo débil, no hay nadie que esté fuerte y por tanto la concertación, las buenas políticas, las buenas orientaciones y las buenas decisiones es lo que va a determinar la consistencia de las relaciones económicas entre China, Estados Unidos y República Dominicana, que es donde está el matiz. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces cómo se maneja todo esto. Unos puntos sería también poder manejar los precios de los combustibles y la estabilidad del dólar que se ha tenido, pero ha ido subiendo recientemente y paulatinamente. ¿Tiene usted algún dato si habría posibilidad real, como se ha dicho en otras ocasiones, de disminuir los impuestos de los combustibles? Esto podría hacerse realmente considerando lo que benefician estos impuestos al Estado. ¿Podría hacerse realmente? Mira, estamos en un momento difícil, aunque, por ejemplo, los impuestos que ya están grabados por ley se han disminuido drásticamente las recaudaciones de los agentes recaudadores del fisco dominicano. Entonces, con esa baja que ha habido, es difícil que se pueda en estos momentos hacer reducción de impuestos. Además que esos impuestos, casi todo, incluido el de los hidrocarburos con la ley 12-00, eso habría que modificar la ley para modificar entonces la fórmula, cómo se calcula esto y cómo se aplican los impuestos. Y entonces para modificar leyes ya tú sabes que tiene que pasar por el Congreso y ser promulgado por el Poder Ejecutivo, por lo que a corto plazo no vislumbro una reducción de los impuestos, aunque sí aquellas partes que se pueden tomar decisiones administrativas ya anteriormente se estaban tomando y estoy seguro que el gobierno actual también va a tomar medidas parecidas a esta que estoy planteando. Pero el asunto de la divisa es un asunto bien complicado por doble vía. La primera es que los sectores generadores de divisas de República Dominicana, el único sector que sigue generando divisas interesantes son las remesas. Es decir, las remesas se han mantenido igual y han crecido en un orden de sobre el 5% los últimos 2 meses. Esperamos que en agosto también se mantenga. Lo que genera divisas en República Dominicana, como el caso de turismo, el caso de inversión extranjera, todos sabemos que esos son 2 sectores que están ahí paralizados. El Banco Central agotó una buena parte del monto de las divisas, de la reserva de divisas que tenía, que eran más de 9.000 millones de dólares, y según informaciones del Banco Central, durante todo este proceso, casi 3.000 y tantos millones se han inyectado al mercado cambiario, lo que quiere decir que cuando los sectores económicos se reactiven, se va a demandar más divisas, pero se va a generar también más divisas. Es decir, que esperemos que esa combinación de estos 2 factores tiendan a estabilizar el sistema cambiario de la República Dominicana, porque en un gobierno que recién inicia por un lado y por otro lado que lo hace en medio de una pandemia y de una crisis económica, pues tiene que velar porque no haya una devaluación monetaria, porque al que menos le conviene la devaluación monetaria es al propio gobierno, que tiene un presupuesto que se aprobó en un contexto y que ahora va a haber que hacerle una enmienda con un presupuesto complementario para poder enfrentar la situación que se tiene al día de hoy. Claro, claro, definitivamente. Bien, licenciado, siempre contento y siempre llenándonos de luz en este tema económico que es imprescindible. Ojalá puedan hacerse gestiones para que en la educación primaria y secundaria se den, y creo que se ha hablado sobre eso, pero no sé si se podrá hacer realmente, hayan materias que tengan que ver con economía. Ojalá podamos tener un avance en cuanto a conocimiento. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y yo particularmente soy parte de un equipo que tiene una escuela de educación económica y financiera. Y por otra parte, lo confieso, yo con mucho gusto participo en el programa
del show de Nelson, porque sé la cantidad de gente del pueblo que lo ve y me parece como si yo estuviera humildemente dando una clasecita de economía sobre estos temas, sabiendo que lo que yo digo no necesariamente tiene que ser lo que suceda ni tiene que ser la verdad, pero lo hago con mucha responsabilidad y lo hago con mucho entusiasmo para que los televidentes puedan tener opiniones de un economista académico. Perfecto, no, agradecidos totalmente, muy contento de poder tenerlo siempre. Esperamos en otro momento conversar con ustedes, así es, se le vamos a dar saludos. Gracias, licenciado Valverde, por estar con nosotros en este momento y ya más adelante seguimos conversando sobre estos temas importantes. ¿Cómo no? Un placer, un placer. Seguimos con más aquí en el show de Nelson en vivo en este martes 18 de agosto. Quédese ahí con nosotros, no se mueva.